Como con esa canción. Exactamente. Con Sí. eso sobre todo. En el sector empresarial, en la vida empresarial y en su historia. Pues, ¿qué vamos a tocar ahora? Precisamente, hasta cierto punto está relacionado con lo que tú, de lo que estamos platicando en la parte anterior, y tiene que ver con estos grupos o estos contingentes de nuevos empresarios que pues aparecen en los buenos tiempos, pero también en los malos, ¿no? Cómo surgen camadas de individuos que presentan un espíritu emprendedor para los negocios, pero como en todo, pues los impulsa a veces la necesidad, a veces la convicción de una tradición, de una historia familiar en la cual ellos se respaldan. Precisamente este grupo que surge entre 1890 y 1910 surgen en un ambiente donde hay una plena confianza en la posibilidad de tener una opción más de desarrollar alguna forma de ganarse la vida, donde estos individuos, digamos, pudieron iniciar un negocio, a veces crecer, o consolidar sus esfuerzos en busca del éxito. Para cada uno de los tres objetivos que señalé, iniciar, crecer o consolidar un negocio, los resultados podrían ser distintos. ¿Por qué distintos? Pues en parte porque parten de contar con elementos indispensables o no contar con ellos, como son capital, tradición y conocimiento para los negocios. En esta ocasión me interesa hablar de los primeros, de los que inician un negocio, y que por lo regular la mayor parte de ellos se queda en el intento, ¿no? de avanzar hacia una fase de consolidación. Suelen ser muy conocidos aquellos los que permanecieron, los que ya están, los grandes nombres, las grandes empresas, pero muy poco conocemos de los que desaparecen, de los que de alguna manera terminan frustrados en este intento de hacer un negocio. Pero ¿por qué me interesa hablar de estos que fracasaron? Porque se aprende tanto, o tendríamos que aprender tanto, de los que terminan con los proyectos frustrados, como aquellos que son grandes ejemplos de éxito, ¿no? Yo creo que hay que considerar que para esta época hay elementos difíciles que hoy sí contamos. Un hecho de que no existían academias formadoras de empresarios debutantes, para empresarios debutantes. Y bueno, para los otros, como les decía yo, ya existía un respaldo familiar, había capital, había experiencia, cierto conocimiento, y incluso los hijos, pues ya lo hemos visto, son enviados por lo regular a Estados Unidos, a otras partes del mundo, para darles cierta formación, tanto académica como en la práctica de ciertos tipos de negocio. Para los primeros, pues no hubo más que ver, escuchar y confiar y creer aquellos que los empujaban a echarse a un negocio, sobre todo cuando les ofrecían el crédito para empezar un negocio, sobre todo a los comerciantes. Y esto es muy importante, porque obviamente la cadena de consumo está desde los grandes empresarios, almaceneros, que luego te dan crédito y son a los que acercan al consumidor final, pero que suele pasar que cuando se vienen los momentos malos, los momentos de crisis, pues son los que se quedan con la deuda, se quedan con las mercancías, se quedan sin poder pagar al que le deben como proveedor, pero tampoco reciben de aquellos a los cuales a ellos les deben. Para esta época pues no había ni códigos morales, tal vez a excepción del Código de Comercio de 1884, que les indicara qué hábitos y términos éticos y morales deberían de seguir, cómo se deberían de compartir con el estilo empresarial, cómo debería de ser. A estos pues esto es importante porque de alguna manera muestra
cómo van a responder ante los problemas, ante los compromisos académicos. Y básicamente de lo que en este caso me interesa, hay aquí quiero ver 3 casos de empresarios, estos empresarios debutantes, y la forma en que ellos los van a atender. De manera coloquial, recordando la película aquella de bueno, el malo y el feo, yo llamo a estos 3 casos como el suicida, el cínico y el que le gusta el pleito como escenario para resolver, y me digo pleito en el sentido físico, o sea, golpes, ¿no? Y es un ejemplo de Manuel Echeverría, el primero de un suicida, un empresario, que en Nogales es como un intermediario, pero resulta que él maneja los recursos que le envían los comerciantes, pero no le da vuelta el dinero, lo que conocemos coloquialmente como lo jinetean, ¿no? Pero hay un momento en que no logra recuperar el dinero, hay problemas, y ante el hecho de que iba a quedar en la deshonra por hacer mal manejo de los recursos y una serie de cosas así, optó por suicidarse. O sea, y eso indica ya de ciertos valores que marcan cuál se supone debería ser la pauta de conducta de los individuos en general, pero de los empresarios en particular. Mira, lo que en aquella parte de la historia quizá debió de existir, igual que ahora, cuando vemos tanto matrimonio nuevo, familias de regular posición económica, y luego imaginarnos si va a pasar a formar parte de la estructura de la empresa que ya tiene el papá o el suegro, y resulta que no cabe ya nadie ahí, tiene necesariamente que emprender nuevas empresas. Yo recuerdo allá en los 60, cuando para formar la Escuela de Administración de la Universidad de Sonora, criticaban que no hubiera aquí el Tecnológico de Monterrey destacamentado acá, porque ahí van la gente acomodada enviando a la fábrica de capataces, le decían al Tecnológico de Monterrey. Hoy nos damos cuenta que es en la universidad, es en la Escuela del Instituto Tecnológico de Hermosillo, donde están carreras relacionadas con el impulso a la creación de nuevas empresas. Ya viene la vocación sembrada desde primaria, secundaria, para que sean emprendedores. Hay muchos trabajos de las diferentes materias que le encargan como tarea a los muchachos para que vayan adquiriendo poco a poco la vocación hacia el emprendedurismo. Es mucho más fácil, yo creo, para el futuro de nuestra patria, lo que tanto se reclama, que está existiendo educación, formación académica, va a ser mucho más fácil. No hay que temerle a cuestiones como estas del Tratado de Libre Comercio o al problema que nos van a echar a gente que viene con muchas ganas de trabajar porque allá adquirieron otra cultura en el vecino país. Es gente mucho más trabajadora, mucho más responsable la que nos viene, la que nos traen. Están hablando de que son pillos o son criminales. Yo creo que hay que verlo con otros ojos. Ellos lo verán así, nosotros lo tendremos que ver con otros ojos para que se desarrollen aquí. Toda esta gente pues podrá aportar, pero también tendrá que aprender, porque los ámbitos norteamericano y mexicano son totalmente distintos. Pero fíjate, pensando en todo esto, pues hay un caso de Ignacio Bernal, un individuo que también se había convertido en intermediario, que tenía deudas, que sus acreedores en determinado momento lo anduvieron persiguiendo porque no respondía precisamente a sus acreedores, y la forma en que reaccionó este es totalmente distinta. No se suicida, pero según de acuerdo a la correspondencia que se cruza entre él y su acreedor, dice, el acreedor le señala: medite un poco sus procedimientos y conocer que el hombre, en todas las circunstancias en que se encuentre, debe guardar la honradez como ejemplo de conducta. Es decir, de antemano le están diciendo, pues lo menos que puede hacer es tener una actitud honrada ante sus acreedores, ante sus deudas y sus responsabilidades. La reacción de él fue otra. Se tiró a perder, se escondió en la región del altar, según dicen los como el gobernador de Veracruz. Ándale, algo así, ¿no? Que no se vaya a entregar, entonces así como se entregó Padres. No se cambió de nombre, pero se fue al altar
se dicen que también se fue hacia Estados Unidos. Y un tercero, que es Ignacio Bernal, de ser un comerciante exitoso. El problema fue que empezó a tener problemas también para poder hacer los pagos, los niveles de consumo se deprimieron, no pudo responder a esas deudas, empezó a ser reclamado primero verbal y personalmente a través de representantes y después pues a través de las cortes, denuncias de demanda de tipo mercantil. Y la respuesta de él fue otro caso, ¿no? Para él, la forma en que respondió fue, primero se molestó porque le sacaron a la luz que había sido un individuo que venía desde Sinaloa, que traía problemas también ya con comerciantes de allá, que traía deudas, que había dejado una esposa e hijos en un pueblito de Sinaloa que se llamaba La Noria y que se había venido también a refugiar en el río Sonora, ¿no? Y a lo último terminó él por retar a su acreedor, que era Ignacio Escobosa, lo terminó por retar a golpes. Escobosa inteligentemente le dijo, primero págueme y después resolvemos en el terreno de los caballeros como usted quiere. Pues así queda escrito en la historia, Ismael. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que pasen muy, muy buen domingo. El maestro Ismael Valencia Ortega, doctor, economista también.